Arcángel Clan. Definición de nacionalismo. Si bien el imperialismo es la expansión del territorio o del estado, aún fuera de una frontera natural, como lo es el mar, el nacionalismo se tiene que diferenciar de este, además de entender el concepto de patriotismo. El nacionalismo se refiere a la conservación de la nación, es decir, aumentar el estado de bienestar, reconocimiento y protección de los derechos y la condición humana de los habitantes, etc., dentro de las fronteras de un país o nación. El nacionalismo entrega determinada identidad política y de independencia sobre sus órganos rectores. Es el sentido de pertenencia social hacia donde se vive. El nacionalismo, a diferencia de otras corrientes ideológicas, no tiene privaciones de derechas o izquierdas, sino que es plural, puesto que representa los intereses de la nación. Francia es la cuna del nacionalismo, creado durante la Revolución. Esta es una sociedad que se interesa por la política y en consecuencia es de las más exigentes en lo que se refiere a burócratas, funcionarios y derechos laborales. Incluso es la primera del mundo en poner ante la justicia a un expresidente. Hacia una situación inédita que no se había dado nunca, sobre todo, y marca ahora la historia de la Quinta República allá en Francia. Sarkozy, quien encarnó una presidencia de derecha en Francia, que marcó también el fin o la debacle de los partidos de izquierda en aquel entonces cuando asumió el cargo en 2007 y quien ahora enfrenta ya 6 casos judiciales. Por lo pronto, esta situación, estas acusaciones, tráfico de influencias, entre otras cosas. Corrupción, ahí está. Todas las acusaciones, las imputaciones contra Nicolás Sarkozy. Vamos en vivo. Si fuéramos más nacionalistas, no permitiríamos que el espectro radioeléctrico que nos pertenece estuviera en manos de unos cuantos empresarios, además de exigir que cualquier persona tuviera voz y libertad para expresarse en cadena nacional. Si fuéramos más nacionalistas, no permitiríamos un solo caso de desfalco de los administradores, además de que exigiríamos que todos y cada uno de estos casos fueran castigados. Si fuéramos más nacionalistas, exigiremos que el sistema de justicia fuera para todos y que nadie pudiera comprarlo. Si fuéramos nacionalistas, no existiría un solo desaparecido. Si fuéramos más nacionalistas, nadie en el país moriría de Dijo hambre. hace poco el presidente Calderón que aquí nadie se moriría de hambre o sed. La verdad, yo no sé a qué país se refería, o si hablaba de un futuro venturoso y utópico dentro de algunas décadas, porque es obvio que no describía este México 2012 en el que el hambre y o sus consecuencias fisiológicas ya matan a millones desde hace años, y en el que la sed por una sequía infame está matando a miles de cabezas de ganado cada día. Ahí están las imágenes que no mienten. Y además, en ese malpario que suele acompañar al presidente, no pasó mucho tiempo para que un diagnóstico experto lo pusiera en su lugar. En este país, 2,5 millones de mexicanos están en riesgo de hambruna. Es más, son 30 millones los compatriotas de todas las edades que padecen hambre cada día. Y por tanto, las consecuencias, a veces severísimas, de esa desnutrición, desde el agravamiento mortal de simples afecciones respiratorias hasta las panzas reventadas de parásitos en los niños de Guerrero, Chiapas o Oaxaca. Pues de esos 30 millones, hay 2,5 millones en grave riesgo de ser clasificados en hambruna, que es el término internacional para describir una focalizada situación de hambre extrema y masiva, y tan letal que tiene consecuencias inmediatas como deshidrataciones fulminantes y muerte por nulas defensas a causa de la inanición, es decir, del consumo elemental de nutrientes, pues. Lo malo para el presidente y lo peor para el país es que este es un diagnóstico no de algún trasnochado crítico izquierdoso de saco de pana,
sino del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Ni más, pero ni menos. A ver si ahora sí hacen caso. El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico basado en la conciencia de la nación, que expresa la creencia en la existencia de ciertas características comunes en una comunidad nacional o supranacional y el deseo de darle forma políticamente. El nacionalismo no solo entrega una identidad a la persona, sino que la engloba dentro de una nación. El sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama patriotismo, que llevado más allá de ese sentimiento se convertiría en nacionalismo, cuando se mezclan estos dos juntos y se integran sentimientos arraigados en la sociedad, como el racismo, la homofobia, el odio y las mitomanías de un pueblo. Llega el chauvinismo. Teniendo precedentes en la Edad Media y sobre todo en las monarquías absolutas, a partir de la Revolución Francesa surge el nacionalismo moderno, simultáneamente con el apogeo de la burguesía industrial. Posteriormente, la lucha frente a un ejército invasor, las guerras napoleónicas, la lucha de los movimientos obreros por la libertad y los derechos laborales, o el deseo de independencia en América, dieron al nacionalismo un nuevo impulso. En el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con teorías racistas, como en Alemania el nacionalsocialismo, en Italia el fascismo y el Japón de Hirohito. Los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la revolución! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Francisco Villa! El nacionalismo que surgió en los países colonizados después de la Segunda Guerra Mundial y también en la actualidad se manifiesta en el tercer mundo, en contra de la explotación, la esclavitud y las formas neocoloniales de explotación. Gracias a prácticas totalitarias como el fascismo y el nazismo, la mayoría de las personas observa a estas formas de organización social como algo malo. Sin embargo, la falta de pertenencia social y nacionalista solo ayuda a la atomización de los núcleos sociales para dirigirlos hacia los intereses de la minoría en el poder. Soy Javier Aguirre y amo a México. No sé si siempre lo entiendo, pero sé que siempre lo amo. Y sé que por alguna razón cada 100 años México se propone hacer algo que suena imposible. Se lo propone y lo logra. En 1810 parecía imposible que México fuera un país independiente y lo es. En 1910 parecía imposible que México llegara a ser un país democrático y llegó a serlo. Es 2010. Lo interesante de los tres fenómenos sociales es la manera en que son explotados por los medios de comunicación para levantar la moral y entregar unos valores totalmente efímeros, o para alinear los odios y rencores de una nación en contra de los enemigos y los odios preestablecidos dentro de una sociedad, o para llamarlos a votar y salvar al país. Vaya ironía que se hable de nacionalismos el 15 y el 20, pero que se despoje al magisterio, a los trabajadores y a la nación de sus derechos sociales, laborales y hasta energéticos, y que se despoje a campesinos de su agua y su tierra. Los manifestantes vayan al Zócalo a dar el grito. Así es como ellos pensarán que se ven. ¡Viva México! Así es como los verán los demás. ¡Viva México! Y así es como en realidad se verán. ¡Viva el uso de la fuerza para poder celebrar una fiesta! ¡Viva la libertad de los rateros más poderosos y el encarcelamiento sin pruebas de los desprotegidos!
¡Viva el sueldo de los diputados! ¡Viva el robo de los gobernadores y el endeudamiento de los estados! ¡Viva el paquete de reformas cojas! ¡Viva el gobierno sin autoridad moral para impulsar reforma alguna! ¡Viva el matrimonio de las fuerzas del Estado con las del crimen organizado! ¡Viva la corrupción! ¡Viva la impunidad! ¡Viva la ignorancia! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México! Definición de patriotismo. Por su parte, el patriotismo es el amor que se tiene hacia la nación en que se vive. Puede ser el amor al himno nacional, a la bandera y a la selección nacional, aunque pierda. ¡No era penal! 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 Te lo juro, güey. Eso no era penal. ¡No era penal! ¡No era penal! Si bien el nacionalismo tiene determinada razón de existir, el patriotismo nos lo inculcan desde la primaria. Quieren que muramos por nuestra bandera. Dicen, este solo sirve para explotar a la sociedad y dirigirla hacia los intereses del Estado o de los medios de comunicación, como cuando Lucerito sale cantando el himno nacional o la estrella de moda en El Ángel se toma fotos y todos aplauden. Un ejemplo de esto sería el presidente llorando ante la bandera, pero apoyando leyes que perjudican a la nación. No es El país a los desprotegidos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad personal. No es posible que cientos de personas celebren el Día de la Bandera o de la Revolución cuando verdaderamente no son libres, no cuentan con seguridad pública, ni se les reconocen plenamente sus derechos laborales o humanos. No es posible que los granaderos le caigan a los inconformes que arman una protesta o manifestación en el Ángel de la Independencia, pero sin embargo, los que van a celebrar a la selección nacional hasta les carguen la hielera. El concepto de patriotismo se identifica con el sentido de tribalismo. Se refiere a la posesión de una fuerte identidad cultural o étnica que separa a un individuo como un miembro de un grupo del individuo miembro de otro grupo. Este fenómeno está relacionado al concepto de sociedad tribal, en el cual eso es una precondición para los miembros de una tribu, el poseer un fuerte sentimiento de identidad para la formación de una verdadera sociedad tribal. Algo así como cuando una camada de animales se reúnen todos juntos para evitar morir de frío o sentirse en compañía. Se ha postulado que el cerebro humano está ligado fuertemente al tribalismo a causa de sus ventajas evolutivas, es decir, de cuando vivía en las cavernas y permanecían todos juntos para sobrevivir. Ya hemos hablado mucho en el podcast de lo que es el cerebro reptil y cómo el ser humano siempre busca estar en un grupo para sobrevivir. Los animales también hacen lo propio, los cardúmenes de peces, las manadas de animales, entre otros mamíferos y animales mayores que viven en colonias. Este sentimiento que tiene un ser humano por el grupo humano y o el medio al que se siente ligado por determinados valores, cultura, historia y afectos, es el equivalente al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia.
Chauvinismo. Sin embargo, este patriotismo exagerado que se siente en las televisoras cuando canta Alex Sintek, o en la celebración del Día de la Bandera o el Día de la Revolución, no es nada comparado con el chauvinismo, que es el fanatismo desmedido y exagerado por el patriotismo, que llevó a regímenes de Stalin, Franco y Mussolini a donde pudieron llegar. Si bien el chauvinismo no es alimentado por los medios, tampoco hacen gran cosa por erradicarlo. El chauvinismo increpa las situaciones de racismo y xenofobia en los países de destino para inmigrantes. El chauvinismo es una creencia narcisista próxima a la paranoia y a la mitomanía, de que lo propio del país o región al que uno pertenece es lo mejor en cualquier aspecto. Así quieren gobernar, no podemos permitirlo. ¿A qué se ha dedicado el PRD en el Distrito Federal? Simplemente destruir todas las instituciones, como por ejemplo, permitiendo el matrimonio de jotos, permitiendo el aborto. Por favor, señores, no podemos permitir que esa gente nos gobierne. Con eso, diputados, por favor. Y están demostrando su falta. Se tiene que tener mucho cuidado con el chauvinismo, puesto que determinadas páginas en redes sociales y determinados grupos políticos utilizan la figura del nacionalismo para exaltar conductas relacionadas a prácticas fascistas, asesinato de parejas del mismo sexo, violencia en contra de migrantes, campañas de odio en contra de enemigos de grupos conservadores, asesinato o censura de periodistas o medios de comunicación. Una simple ideología basada en el nazismo, franquismo y sinarquismo, además de los movimientos monárquicos mexicanos que buscan el restablecimiento de un reinado en México. En pleno siglo XXI, hazme el chingado favor. El patriotismo, al igual que las religiones, funcionan para unificar y manejar a una sociedad que aún no está evolucionada, como si fuera un rebaño, o carecen de algún grado de civilización. Funcionan como una etapa histórica que el ser humano debe de cumplir, pero cuando se habla de supremacía sobre otro país, razas superiores a otras, o empiezan las ideas imperialistas, o se trata de excluir a una minoría mediante argumentos rebuscados, y esto enerva la división social entre unas clases y otras, el expansionismo, la guerra y la muerte. Estamos jodidos. Una lucha empieza así, disiento cuando dejo de creer en tu himno. No, patria, no soy un soldado que maciosar en cada hijo te dio. No soy un hijo de ningún concepto nacional aunque retumben en sus centros la tierra, porque no puedo estar a favor de tanto bélico acento. Cuando dices que los índices de pobreza están bajando mientras el señor de los mazapanes a la vuelta de mi oficina me grita «tengo hambre», como si me culpara, yo disiento. Cuando la imagen del señor de los mazapanes se me confunde en la cabeza con la del señor de los cielos y me dices que vamos ganando escaños del progreso, la lucha contra el narco, la guerra contra las drogas, yo disiento. Cuando veo que es más fácil en este país conseguir mota, perico, pastas, polvo, piedra, que una hoja rosa del IMSS, que una ficha para la universidad, yo disiento. Yo disiento de tu versión de la salud como enfermedad que se cura a balazos. Yo disiento de tu versión de la educación que deja las mentes más brillantes de mi generación condenadas a empleos de telemarketing o viviendo con sus padres hasta los 30, cogiendo sin hacer mucho ruido, porque la gente se acostumbró muy pronto a sentir que no debe hacer mucho ruido, que es mejor pasar frente a los extraños en las calles sin verlos, sin saludar, sin decir buenos días, que es mejor no voltear a ver a nadie en la calle, en el metro, en las carreteras, que ser inmorales nos vuelve chingones, que ignorarlos nos hace más fuertes, que el miedo nos prepara mejor para enfrentar una guerra civil que tú nos provocaste, criminalizando a los jóvenes, especialmente de noche, cuando las señoras se cambian de banqueta porque te ven con el pelo largo y tu morral de la UNAM. El único lujo de la juventud ha sido la esperanza, e incluso la esperanza nos la venden a crédito y cara. Nos ven la cara como se la vieron a nuestros padres y los dejan embarrados en una clase media, más media y mediocre, como pollos hacinados en sus jaulas mamando televisión, hasta ponerse gordos, hasta volverse zombies, deseando una tele más grande, una tele más grande, una tele más grande para ver mentiras más grandes en alta definición y un coche más grande para no tener a dónde ir porque las carreteras están tomadas por narcos y un miedo más y más grande, vendido y cobrado en abonos chiquitos para pagar poquito, hasta que todos aprendieron que era más seguro
seguro no hacer ruido, quedarse calladitos, sin correr, sin gritar, sin empujar, para sentir igual, para sentir en los huesos el mismo miedo sordo igual. La política nos ha robado las palabras. Se ha metido al saco la palabra pueblo, la palabra comunidad, la palabra compromiso, la palabra solidaridad. Política ya no es intercambiar opiniones porque nadie tiene opiniones, porque ya no sabemos opinar, porque ya no sabemos pensar. Sociedad ya no es hablar con el otro, construir comunidad con el otro, sino un programa estatal de mejoramiento y planeación y planificación para la organización comunitaria de redes intergubernamentales e interinstitucionales para el saneamiento y la pudrición de la conciencia. Disiento cuando me dices que los 121,000 muertos y contando hasta 2014 son bajas colaterales. El camarada Stalin pensaba como tú cuando decía que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la de millones es simplemente estadística. Disiento cuando me dices que los muertos caben en una cifra, en un coste, en un presupuesto bruto de la producción de la paz, que la paz solo se produce con el miedo de los niños acodados y cantando debajo de sus pupitres, mientras las balas pasan rasando por las paredes y se incrustan en el pizarrón. Disiento cuando acribillas las palabras que 121,000 personas no dirán. Disiento cuando me dices que la violencia es el precio de la paz. Disiento cuando me dices que la escalada de violencia es en nombre de la felicidad, de la unidad, de la prosperidad nacional. Disiento cuando me haces caminar con una navaja en la bolsa por las calles oscuras, cuidando con el rabillo del ojo las sombras de otros que tienen tanto miedo de mí como yo de ellos. Disiento cuando haces que una persona tenga miedo de otra. Disiento también cuando dices que respetas la diversidad de opiniones y vamos cada vez más cerca del primer lugar en periodistas asesinados por metro cuadrado. Cuando ejercer el testimonio cuesta la vida. Cuando llamas a los jóvenes porros, huevones, flojos, anarquistas, ni revoltosos, porque salen a la calle a tomar las calles que siempre fueron suyas. Disiento porque tu plan no es perfecto, porque no contabas con nuestra astucia, estimado presidente, estimado dirigente sindical, estimado líder charro y petrolero, estimado presidente corporativo de los medios, estimado burócrata ahogado en el reloj del tedio. Yo sé que todo va a estar bien porque no estoy solo, porque somos muchos los que vamos a hacer que todo esté bien. Ve mandando a hacer un disenso de población con el INEGI, les prestamos nuestras manos para que nos cuenten, les prestamos nuestros dedos y cada uno de nuestros cabellos. Somos mayoría los vivos, los no acarreados, los no abanderados del discurso oficial, los abanderados del no, la escolta del no, saliendo a la calle por primera vez, protagonistas de la multitud anónima, aprendiéndose las consignas en tu contra, disintiendo con traje de oficinista, con los niños cargados, con la bolsa del mandado, sin miedo porque estamos entre gente y yo ya no le tengo miedo a la gente, y mucha gente ya no le tiene miedo a la gente, y ya no tenemos miedo de estar vivos, porque estar vivo en México es un acto subversivo, porque estar vivo en México es una conspiración de la vida, una insurgencia de vida, porque poner un pie en el asfalto caliente de este país es habitarlo, es la responsabilidad de la huella en el atolladero de la sangre, un disentimiento cuando digo que mi país empieza aquí, en este metro cuadrado, y tú eres mi país, y tú eres mi país, y tú que me escuchas también eres mi país, y de este metro cuadrado me hago cargo yo. Este metro cuadrado será también mi tumba. En este metro cuadrado soy un peligro para México. Soy de este país que está debajo de mis pies como debajo de mi sombra. Y en esa sombra no pasarás, no pasarás, no pasarás.
y por tanto las consecuencias, a veces severísimas, de esa desnutrición, desde el agravamiento mortal de simples afecciones respiratorias hasta las panzas reventadas de parásitos en los niños de Guerrero, Chiapas o Oaxaca. Pues de esos 30 millones, hay 2,5 millones en grave riesgo de ser clasificados en hambruna, que es el término internacional para describir una focalizada situación de hambre extrema y masiva, y tan letal que tiene consecuencias inmediatas como deshidrataciones fulminantes y muerte por nulas defensas a causa de la inanición, es decir, del consumo elemental de nutrientes, pues. Lo malo para el presidente y lo peor para el país es que este es un diagnóstico no de algún trasnochado crítico izquierdoso de saco de pana, sino del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Ni más, pero ni menos. A ver si ahora sí hacen caso. El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico basado en la conciencia de la nación, que expresa la creencia en la existencia de ciertas características comunes en una comunidad nacional o supranacional y el deseo de darle forma políticamente. El nacionalismo no solo entrega una identidad a la persona, sino que la engloba dentro de una nación. El sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama patriotismo, que llevado más allá de ese sentimiento se convertiría en nacionalismo, cuando se mezclan estos dos juntos y se integran sentimientos arraigados en la sociedad como el racismo, la homofobia, el odio y las mitomanías de un pueblo. Llega el chauvinismo. Teniendo precedentes en la Edad Media y sobre todo en las monarquías absolutas, a partir de la Revolución Francesa surge el nacionalismo moderno, simultáneamente con el apogeo de la burguesía industrial. Posteriormente, la lucha frente a un ejército invasor, las guerras napoleónicas, la lucha de los movimientos obreros por la libertad y los derechos laborales, o el deseo de independencia en América, dieron al nacionalismo un nuevo impulso. En el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con teorías racistas, como en el... Por su parte, el patriotismo es el amor que se tiene hacia la nación en que se vive. Puede ser el amor al himno nacional, a la bandera y a la selección nacional, aunque pierda. ¡No era penal! ¡No era penal! No era penal, no era penal, no era penal. Te lo juro, güey, no era penal. No era penal. No era penal. Nació San, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, y en su patria querida que cielo, un soldado en cada hijo que dio, un soldado en cada hijo. Si bien el nacionalismo tiene determinada razón de existir, el patriotismo nos lo inculcan desde la primaria. Quieren que muramos por nuestra bandera. Dicen, este solo sirve para explotar a la sociedad y dirigirla hacia los intereses del Estado o de los medios de comunicación, como cuando Lucerito sale cantando el himno nacional o la estrella de moda en El Ángel se toma fotos y todos aplauden. Un ejemplo de esto sería el presidente llorando ante la bandera, pero apoyando leyes que perjudican a la nación. No es el país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad personal.
No es posible que cientos de personas celebren el Día de la Bandera o de la Revolución cuando verdaderamente no son libres, no cuentan con seguridad pública, ni se les reconocen plenamente sus derechos laborales o humanos. No es posible que los granaderos le caigan a los inconformes que arman una protesta o manifestación en el Ángel de la Independencia, pero sin embargo, los que van a celebrar a la selección nacional hasta les carguen la hielera. El concepto de patriotismo se identifica con el sentido de tribalismo. Se refiere a la posesión de una fuerte identidad cultural o étnica que separa a un individuo como un miembro de un grupo del individuo miembro de otro grupo. Este fenómeno está relacionado al concepto de sociedad tribal, en el cual eso es una precondición para los miembros de una tribu, el poseer un fuerte sentimiento de identidad para la formación de una verdadera sociedad tribal. Algo así como cuando una camada de animales se reúnen todos juntos. La palabra comunidad, la palabra compromiso, la palabra solidaridad. Política ya no es intercambiar opiniones porque nadie tiene opiniones, porque ya no sabemos opinar, porque ya no sabemos pensar. Sociedad ya no es hablar con el otro, construir comunidad con el otro, sino un programa estatal de mejoramiento y planeación y planificación para la organización comunitaria de redes intergubernamentales e interinstitucionales para el saneamiento y la pudrición de la conciencia. Disiento cuando me dices que los 121,000 muertos y contando hasta 2014 son bajas colaterales. El camarada Stalin pensaba como tú cuando decía que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la de millones es simplemente estadística. Disiento cuando me dices que los muertos caben en una cifra, en un coste, en un presupuesto bruto de la producción de la paz, que la paz solo se produce con el miedo de los niños acodados y cantando debajo de sus pupitres mientras las balas pasan rasando por las paredes y se incrustan en el pizarrón. Disiento cuando acribillas las palabras que 121,000 personas no dirán. Disiento cuando me dices que la violencia es el precio de la paz. Disiento cuando me dices que la escalada de violencia es en nombre de la felicidad, de la unidad, de la prosperidad nacional. Disiento cuando me haces caminar con una navaja en la bolsa por las calles oscuras, cuidando con el rabillo del ojo las sombras de otros que tienen tanto miedo de mí como yo de ellos. Disiento cuando haces que una persona tenga miedo de otra. Disiento también cuando dices que respetas la diversidad de opiniones y vamos cada vez más cerca del primer lugar en periodistas asesinados por metro cuadrado. Cuando ejercer el testimonio cuesta la vida. Cuando llamas a los jóvenes porros, huevones, flojos, anarquistas, ni revoltosos, porque salen a la calle a tomar las calles que siempre fueron suyas. Disiento porque tu plan no es perfecto, porque no contabas con nuestra astucia, estimado presidente, estimado dirigente sindical, estimado líder charro y petrolero, estimado presidente corporativo de los medios, estimado burócrata ahogado en el reloj del tedio. Yo sé que todo va a estar bien porque no estoy solo, porque somos muchos los que vamos a hacer que todo esté bien. Ve mandando a hacer un disenso de población con el INEGI, les prestamos nuestras manos para que nos cuenten, les prestamos nuestros dedos y cada uno de nuestros cabellos. Somos mayoría los vivos, los no acarreados, los no abanderados del discurso oficial, los abanderados del no, la escolta del no saliendo a la calle por primera vez, protagonistas de la multitud anónima aprendiéndose las consignas en tu contra, disintiendo con traje de oficinista, con los niños cargados, con la bolsa del mandado, sin miedo porque estamos entre gente y yo ya no le tengo miedo a la gente y mucha gente ya no le tiene miedo a la gente y ya no tenemos miedo de estar vivos porque estar vivo en México es un acto subversivo, porque estar vivo en México es una conspiración de la vida, una insurgencia de vida, porque poner un pie en el asfalto caliente de este país es habitarlo, es la responsabilidad de la huella en el atolladero de la sangre, un disentimiento cuando digo que mi país empieza aquí, en Yo mismo.
Sin embargo, este patriotismo exagerado que se siente en las televisoras cuando canta Alex Sintek, o en la celebración del Día de la Bandera o el Día de la Revolución, no es nada comparado con el chauvinismo, que es el fanatismo desmedido y exagerado por el patriotismo, que llevó a regímenes de Stalin, Franco y Mussolini a donde pudieron llegar. Si bien el chauvinismo no es alimentado por los medios, tampoco hacen gran cosa por erradicarlo. El chauvinismo increpa las situaciones de racismo y xenofobia en los países de destino para inmigrantes. El chauvinismo es una creencia narcisista próxima a la paranoia y a la mitomanía, de que lo propio del país o región al que uno pertenece es lo mejor en cualquier aspecto. Así quieren gobernar, no podemos permitirlo. ¿A qué se ha dedicado el PRD en el Distrito Federal? Simplemente destruir todas las instituciones, como por ejemplo, permitiendo el matrimonio de jotos, permitiendo el aborto. Por favor, señores, no podemos permitir que esa gente nos gobierne. Con eso, ¡Orden, diputados, por favor! Y están demostrando su falta. Se tiene que tener mucho cuidado con el chauvinismo, puesto que determinadas páginas en redes sociales y determinados grupos políticos utilizan la figura del nacionalismo para exaltar conductas relacionadas a prácticas fascistas, asesinato de parejas del mismo sexo, violencia en contra de migrantes, campañas de odio en contra de enemigos de grupos conservadores, asesinato o censura de periodistas o medios de comunicación. Una simple ideología basada en el nazismo, franquismo y sinarquismo, además de los movimientos monárquicos mexicanos que buscan el restablecimiento de un reinado en México. En pleno siglo XXI, hazme el chingado favor. El patriotismo, al igual que las religiones, funcionan para unificar y manejar a una sociedad que aún no está evolucionada, como si fuera un rebaño, o carecen de algún grado de pudrición de la conciencia. Disiento cuando me dices que los 121,000 muertos y contando hasta 2014 son bajas colaterales. El camarada Stalin pensaba como tú cuando decía que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la de millones es simplemente estadística. Disiento cuando me dices que los muertos caben en una cifra, en un coste, en un presupuesto bruto de la producción de la paz, que la paz solo se produce con el miedo de los niños acodados y cantando debajo de sus pupitres, mientras las balas pasan rasando por las paredes y se incrustan en el pizarrón. Disiento cuando acribillas las palabras que 121,000 personas no dirán. Disiento cuando me dices que la violencia es el precio de la paz. Disiento cuando me dices que la escalada de violencia es en nombre de la felicidad, de la unidad, de la prosperidad nacional. Disiento cuando me haces caminar con una navaja en la bolsa por las calles oscuras, cuidando con el rabillo del ojo las sombras de otros que tienen tanto miedo de mí como yo de ellos. Disiento cuando haces que una persona tenga miedo de otra. Disiento también cuando dices que respetas la diversidad de opiniones y vamos cada vez más cerca del primer lugar en periodistas asesinados por metro cuadrado. Cuando ejercer el testimonio cuesta la vida. Cuando llamas a los jóvenes porros, huevones, flojos, anarquistas, ni revoltosos, porque salen a la calle a tomar las calles que siempre fueron suyas. Disiento porque tu plan no es perfecto, porque no contabas con nuestra astucia, estimado presidente, estimado dirigente sindical, estimado líder charro y petrolero, estimado presidente corporativo de los medios, estimado burócrata ahogado en el reloj del tedio. Yo sé que todo va a estar bien porque no estoy solo, porque somos muchos los que vamos a hacer que todo esté bien. Ve mandando a hacer un disenso de población con el INEGI, les prestamos nuestras manos para que nos cuenten, les prestamos nuestros dedos y cada uno de nuestros cabellos. Somos mayoría los vivos, los no acarreados, los no abanderados del discurso oficial, los abanderados del no, la escolta del no saliendo a la calle por primera vez, protagonistas de la multitud anónima aprendiéndose las consignas en tu contra, disintiendo con traje de oficinista, con los niños cargados, con la bolsa del mandado, sin miedo porque estamos entre gente y yo ya no le tengo miedo a la gente y mucha gente ya no le tiene miedo a la gente y ya no tenemos miedo de estar vivos porque estar vivo en México es un acto subversivo, porque estar vivo en México es una conspiración de la vida, una insurgencia de vida, porque poner un pie en el asfalto caliente de este país es habitarlo, es la responsabilidad de la huella en el atolladero de la sangre, un disentimiento cuando digo que mi país empieza aquí, en este metro cuadrado, y tú eres mi país, y tú eres mi país, y tú que me escuchas también eres mi país, y de este metro cuadrado me hago cargo yo. Este metro cuadrado será también mi tumba. En este metro cuadrado soy un peligro para México. Soy de este país que está debajo de mis pies como debajo de mi sombra. Y en esa sombra no pasarás, no pasarás, no pasarás.
por la libertad y los derechos laborales, o el deseo de independencia en América, dieron al nacionalismo un nuevo impulso. En el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con teorías racistas, como en Alemania el nacionalsocialismo, en Italia el fascismo y el Japón de Hirohito. Los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la revolución! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Francisco Villa! El nacionalismo que surgió en los países colonizados después de la Segunda Guerra Mundial y también en la actualidad se manifiesta en el tercer mundo, en contra de la explotación, la esclavitud y las formas neocoloniales de explotación. Gracias a prácticas totalitarias como el fascismo y el nazismo, la mayoría de las personas observa a estas formas de organización social como algo malo. Sin embargo, la falta de pertenencia social y nacionalista solo ayuda a la atomización de los núcleos sociales para dirigirlos hacia los intereses de la minoría en el poder. Soy Javier Aguirre y amo a México. No sé si siempre lo entiendo, pero sé que siempre lo amo. Y sé que por alguna razón cada 100 años México se propone hacer algo que suena imposible. Se lo propone y lo logra. En 1810 parecía imposible que México fuera un país independiente y lo es. En 1910 parecía imposible que México llegara a ser un país democrático y llegó a serlo. Es 2010. Lo interesante de los tres fenómenos sociales es la manera en que son explotados por los medios de comunicación para levantar la moral y entregar unos valores totalmente efímeros, o para alinear los odios y rencores de una nación en contra de los enemigos y los odios preestablecidos dentro de una sociedad, o para llamarlos a votar y salvar al país. Vaya ironía que se hable de nacionalismos el 15 y el 20, pero que se despoje al magisterio, a los trabajadores y a la nación de sus derechos sociales, laborales y hasta energéticos, y que se despoje a campesinos de su agua y su tierra. Ser a una familia.
Chauvinismo. Sin embargo, este patriotismo exagerado que se siente en las televisoras cuando canta Alex Sintek, o en la celebración del Día de la Bandera o el Día de la Revolución, no es nada comparado con el chauvinismo, que es el fanatismo desmedido y exagerado por el patriotismo, que llevó a regímenes de Stalin, Franco y Mussolini a donde pudieron llegar. Si bien el chauvinismo no es alimentado por los medios, tampoco hacen gran cosa por erradicarlo. El chauvinismo increpa las situaciones de racismo y xenofobia en los países de destino para inmigrantes. El chauvinismo es una creencia narcisista